este primer convento. Y sigo invitando a las muchachas a que venzan todos los obstáculos, a que luchen, a veces contra mamá y papá, contra la familia, para seguir a Jesucristo nuestro Señor como su esposo, para entrar a esta congregación religiosa y poderse preparar en la virtud y en la ciencia, en el amor a Dios y al prójimo y en el conocimiento de la ciencia sagrada de una manera profesional, como nos pide el Concilio Vaticano II. Hoy, ya para terminar, quiero hablar de otro problema terrible respecto a nuestro cuerpo, y es un vicio capital, la gula, pero no en el aspecto de el alimento. Eso pues todos lo entendemos, no debemos comer de vicio. La Iglesia nos propone la ascética cristiana, el sacrificio cristiano, la mortificación cristiana, la renuncia cristiana, en el ayuno y la abstinencia. Los viernes, durante todo el año, no coman carne, nunca, durante toda su vida, en honor a la pasión de Cristo. Esa es la tradición cristiana. Y mortifiquemos nuestros apetitos. Nuestro apetito por antonomasia, lo decimos, buen apetito, es la comida. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de la droga y del alcohol. Viene precisamente de que papá y mamá no controlan al niño o a la niña en sus deseos, en sus apetitos. El niño quiere dulce y el papá le da dulces. La niña quiere juegos y la mamá le da juegos. Siempre que quiere, siempre le dan. Y no están formando la voluntad al sacrificio como nos pide nuestro Señor Jesucristo. No le hablan de Dios. Y esa criaturita no sabe renegarse a sí misma. Ese niño no conoce lo que significa los pequeños sacrificios de cada día por amor a Dios. Y entonces, añadámosle a eso la ignorancia religiosa, causada por múltiples factores. Uno de ellos, la persecución religiosa, que ya por, digámoslo así, de una manera general, por 250 años en todo el mundo ha estado cada día más fuerte, persecución religiosa que se encuentra donde quiera. Las fuerzas de Satanás, del mundo, se unen a las tendencias desordenadas de la carne. Y esos niños, sin los santos sacramentos, sin la confirmación sobre todo, sin la Sagrada Comunión, sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de las leyes cristianas, no tienen freno. Llega la adolescencia, llega la juventud y caen víctimas, esa es la palabra, víctimas de las tentaciones. Miserablemente no resisten al sexo, a la droga, a la embriaguez.
al desorden en su cuerpo. La Iglesia nos propone el crucifijo que deben tener en cada pieza, en cada cuarto de su casa, en cada cama debe haber un crucifijo. O deben llevar al cuello o una medalla para recordar que somos cristianos, que seguimos a Cristo clavado en la cruz y que por consiguiente debemos crucificar nuestro cuerpo. El alcohol, cuánto daño causa, y no solo en la vida de una persona, en la de sus hijos, nietos y bisnietos. Cuántas consecuencias de un abuelo borracho, de un papá alcohólico. ¿Y qué decir de la droga? La droga que arruina a la persona hasta aniquilarla, matarla. Los vemos en las calles, nuestros jóvenes católicos, todos arruinados para siempre, solitarios, vagando por las ciudades, pidiendo qué comer, pidiendo para la droga, minas de oro para los que la venden, alimento para esas redes criminales a nivel mundial. Cuánta miseria, mis hermanos, que se remedia mirando a Jesucristo, mirando al que clavamos en la cruz. Señor, ten piedad de mí. Hay casos en que ya humanamente no se puede hacer nada. Me refiero al alcohol y a la droga. En cuestión sexual siempre se puede. Hay una gran diferencia. Una persona que está en el pecado sexual, sea cual fuere, siempre puede arrepentirse. Los que están en el alcoholismo, en la droga, a veces han perdido ya la conciencia, el conocimiento, la capacidad de reaccionar. Y los ponemos en la misericordia de Dios. Pero qué tristeza que tu cuerpo, que está llamado a la resurrección, a la gloria, termine como un animal que muere en las calles. Los invito a todos, mis hermanos, a hacer algo. Las familias tengan muchos hijos. La esposa, estoy hablando para los católicos únicamente, aunque sea profesionista, no trabaje fuera de casa, a menos que haya verdadera necesidad, que haya muerto el marido, que esté enfermo el marido, o que el marido sea un bueno para nada, un inútil, o por un tiempo nada más. Pero concéntrense en los hijos y en el esposo, para que no haya separación de papá y mamá, para que pueda haber muchos hijos, y edúquelos, para que tengan fuerza de voluntad, carácter, capacidad de reprimir sus apetitos, lo repito y lo repito. Esa es la única solución. Seguir a Jesucristo, que nos dice,
reniégate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y sígueme. También es lógico que haya obras de misericordia, como siempre las hubo, donde se dedicaban los religiosos y las religiosas a atender a estas miserables personas que necesitan ayuda. Pero ¿cómo va a haber eso si nadie quiere seguir a Jesucristo? Si no hay hombres ni mujeres, jóvenes, que quieran darle su vida totalmente a Dios en beneficio del prójimo. Lo digo con mucha tristeza, con amargura. Qué triste espectáculo en los países cristianos, que en otro tiempo son los que dieron misioneros a todo el mundo, son los que poblaron todos los centros de asistencia, de caridad, de beneficencia en todo el mundo, y que ahora están abandonados. Ya no hay obras de beneficencia, todas han fracasado, porque falta la generosidad. No me refiero a lo económico nada más, que también falta, sino a la generosidad de entregarse uno mismo, por amor a Dios, al servicio del prójimo. Uno de los ejemplos que más nos impacta a todos son las madres de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, como en otros siglos fueron las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul. Qué triste, mis hermanos, que el pueblo cristiano ya no produzca sacerdotes ni religiosas. Más triste todavía que el pueblo cristiano ya no produzca hijos, ya no produzca niños. No hay niños ya, por el egoísmo, por haber separado en el cuerpo lo que es reproducción de lo que es placer sexual, cometiendo un pecado gravísimo contra la naturaleza. Luchemos, mis hermanos, en aquello que podamos nosotros, en nuestro pequeñísimo círculo, pero sobre todo, miremos al crucifijo, estemos con nuestro Señor Jesucristo. Ya pasará toda esta revolución. La Iglesia desaparecerá en muchos lugares, óiganlo bien. Jesucristo no prometió que la Iglesia iba a estar siempre en cada lugar donde se fundara. La Iglesia en general no va a desaparecer nunca, es indefectible. Pero en este lugar, en aquel lugar, ya desapareció. Vayan ustedes, por decirles, a las 7 iglesias del Apocalipsis, que estaban en aquel entonces en el Imperio Romano de Oriente. Ahora están en un país musulmán, en Turquía, y como iglesias, como comunidades, desaparecieron totalmente. Algunas a las que también San Pablo les dirigió sus epístolas, desaparecieron totalmente. Ah, mis hermanos, eso va a pasar en muchos lugares, ya está pasando, ya pasó
en el mundo moderno. Pero la Iglesia tiene que resucitar. Se va a restaurar, se va a reconstruir en la medida en que nosotros nos crucifiquemos con Cristo. Así se sintió nuestro Señor, fracasado. Papa Francisco ha abundado en ese tema mucho. Como que su obra no funcionó, murió, condenado a muerte en una cruz entre dos ladrones. Sus discípulos huyeron. El jefe de ellos lo renegó. Pero al tercer día resucitó. Y Él nos dice, yo estaré con vosotros. Ánimo. Si tienes un hijo o una hija, en estas terribles circunstancias de la impureza, de los vicios, del alcohol, de la droga, no te desesperes. Mira a Cristo clavado en la cruz, abrázate a Él, pídele, suplícale y no te desesperes. Que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el creador del cielo y de la tierra y está en la Iglesia. Y eso nos debe animar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.